Probablemente usted en casa tiene uno de estos, un termómetro, y cuando empieza a subir y su chiquito no hay manera de que baje, probablemente usted se pone muy nerviosa y evidentemente usted tiene la razón. Pero tranquila, señora, tranquila, mamá, porque hoy tenemos a la doctora Silvia Porras que nos va a explicar cuándo de esas fiebres hay que preocuparse, cuándo el periodo de verdad uno dice, ay, Dios mío, y iniciar por algo tan básico, doctora. Primero, saludarla, muy buenos días. ¿Cómo les va a todos? Doctora, Gracias. ¿cuándo consideramos que nuestro hijo tiene fiebre? Bueno, normalmente se dice, hay varios estándares, depende de donde se tome la temperatura. La que más rige y la más, por decir así, la que es más real es la rectal, aunque uno normalmente no toma tanto la temperatura rectal porque es más incómodo y los dispositivos tampoco son cómodos para tomar la rectal. Entonces decimos que fiebre mayor de 38 grados. Eso ya es el estándar, digamos. Sí, digamos que para poner un estándar mayor de 38 grados. Ahora, las consecuencias, doctora, cuando ya esta fiebre es superior incluso a los 40 grados, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué consecuencias hay en ese caso? En el caso si es una fiebre ya muy, muy alta, sí, obviamente tiene mucho riesgo a nivel neurológico, a nivel cardíaco, ¿verdad? Se puede entrar en estados de descompensación, aparte de eso también de deshidratación bastante severa, pero normalmente ese tipo de fiebre normalmente se da por shock de calor que llamamos, ¿verdad? Cuando no estamos expuestos al sol o cuando, por ejemplo, cuando los chicos se quedan, por ejemplo, encerrados en los carros con el sol, ¿verdad? Sí. Que eso es muy terrible y prácticamente el problema que se da es precisamente por eso, porque se eleva mucho la temperatura corporal. Pero el origen entonces no es por infección, doctora. No, normalmente a tan alta temperatura uno ve otras causas, aunque a menos que sea un cuadro febril, pero por alguna infección muy severa, pero realmente cuesta mucho ver pacientes que hagan más de esa temperatura. Ahora, doctora, tengo a mi chiquito, a mi chiquita con fiebre, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono, cómo ayudo a bajar la fiebre? Una de las cosas que más produce estrés en la mamá es el asunto de la calentura. Sí, uno los ve, los siente calientitos y ya le robó la paz. Y angustia, sobre todo por el miedo a las convulsiones. Es que me da mucho miedo que mi hijo me haga una convulsión, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a matar dos pájaros de un solo tiro con ese tema. Ahora, ¿qué hacemos cuando tiene fiebre? Bueno, número uno, tratar de que el chico le quitemos calor de encima. Es típico que llegue a la consulta niño con fiebre y que llegue con un suéter, que llegue con medias, envuelto en la cobija más gruesa, ¿verdad? Cierto. Entonces ahí tenemos que procurar usar por lo menos una ropa más ligera, ¿verdad? Para poder destaparlos un poquito, entonces, destaparlos doctora. un poquito, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Tampoco es que lo vamos a poner en un chiflón de aire porque entonces nos va a poner peor, ¿verdad? Pero sí destaparlos un poco porque obviamente al quitarle ropa de encima, ¿verdad? Por emanación del calor de nuestro cuerpo se va perdiendo la temperatura. Okay. Otra cosa que podemos hacer es obviamente, bueno, ver que como es la fiebre del niño, es una fiebre que es muy alta, de inicio súbito, ¿verdad? O si es una fiebre que va a ir como en progreso, ¿verdad? Que empieza con irritación y va aumentando la fiebre. Entonces, eso depende mucho. ¿Qué hacemos? Normalmente lo que hacen las mamás siempre es medicar al niño. Y uno cuando llegan a la consulta siempre llegan las mamás que ya vienen con algún medicamento, ¿verdad? Porque tal vez ya tuvieron un episodio, ya fue el pediatra y tal vez el pediatra le dijo, bueno, usemos tanta cantidad, ¿verdad? El problema es que el chico muchas veces va creciendo y ya la dosis que de repente el pediatra me dio hace un poco de tiempo ya no le va a funcionar y me dice, le di tal medicamento y me volvió a subir la calentura. Y doctora, y eso que las mamás a veces dicen, me la bajó de un solo, pero incluso fue tan fuerte la reacción que hasta taquicardia le dio al chiquito. Bueno, es que bajarla tampoco de un solo tampoco es muy conveniente por los desequilibrios. Uno no debe jugar con eso, o sea, tampoco de tan alto a tan bajo. Uno debe ir en progreso la parte bajo la temperatura. Poco a poco. Los pañitos, doctora, porque hay papás o mamás que hasta los meten en agua fría para esa no es una buena recomendación, ponerlos en agua helada no es una buena recomendación y no se recomienda hacer eso. No. Los pañitos se pueden usar, a veces controversial, ¿verdad? Los estudios dicen que en temperaturas por golpe de calor funciona muy bien. Aún así, es importante usarlos no con agua fría y normalmente donde se ponen, ¿verdad? Es más o menos en el área del pecho y abdomen. Uno lo ve en la frente, generalmente es donde se los pone. Exacto, ¿verdad? Yo creo que la frente es como porque se siente tal vez un alivio, si el chico está con alguna irritabilidad. Pero entonces, doctora, acá, en el pecho y la pancita. Exactamente, ¿verdad? Se pone, ¿verdad? Ahora, algo importante. Muchas veces el ponerle también, si lo ponemos muy frío, hace que la temperatura sí pueda descender, pero como que dice, agarre fuerza, ¿verdad? Baja y vuelve a subir. Entonces, ojo ahí.
¿verdad? Tampoco Entonces, sí. ¿El alcohol, doctora? Bueno, el alcohol no tiene realmente... Es que si hay mamás, sí hay que, mamás que le ponen alcohol, alcohol, es cierto. Ajá. Pero no tiene tampoco, o sea, como una evidencia de que funcione. Más bien podría irritar la piel de algún niño, ¿verdad? Y si tuviera no alguna es- lesión... no, Sí, porque no. les hacen frotación Les con ha- alcohol sí, en la lo espalda, calientan en el más, pecho. Lo calientan más. O sea, si le hacemos esto, Sí, porque es fricción y hacemos y calor. hacemos- Ujú, entonces mejor en Uñas, ese sí, sentido. es que una vez en ese momento de Sí. angustia, doctora, acude a Sí. lo que nos digan. A lo que nos digan. ¿Qué pasa si convulsiona? ¿Qué hace usted si convulsiona ese niño en Sí, la casa? todo el susto. El susto. Tratar de mantener la tranquilidad. Y importante es valorar si el niño, por ejemplo, cuánto dura esa convulsión. ¿Ok? Si dura más de 15 minutos la convulsión, sabemos que es una convulsión un poco más compleja. Ahora, si yo tengo una convulsión por fiebre, ¿lo puedo prevenir? No. No hay ningún medicamento Va a que me diga pasar. voy a prevenir, porque un chico normalmente me puede hacer convulsión no solamente con temperatura alta, me puede hacer hasta con 38 grados, o sea, el que va a convulsionar va a convulsionar por fiebre, ¿verdad? Y eso no implica que el niño vaya a ser epiléptico, que vaya a tener un problema si tiene una convulsión de ese tipo, menos de 15 minutos. que el chico se recupera, que no hay pérdida de conciencia, que el niño, ¿verdad?, anda bien. Doctora, pero yo me imagino que ya después de unos minutos uno se lo lleva para el hospital. Por del supuesto, susto. siempre se Ajá. debe ver porque hay que ver la causa también de la fiebre. ¿Por qué está con fiebre? ¿Será que tiene un virus? ¿Será que tiene alguna infección? Entonces, eso siempre... ¿Cuál es el origen de la fiebre regularmente, doctora? Bueno, normalmente en el tiempo que estamos, infecciones respiratorias, tanto de virus o bacteria, pero ahora más frecuente respiratoria por el asunto de las lluvias. Sí, que están con infeccióncita del pecho Exacto. apretado y todo esto, y Sí. salta la fiebre Ahora, también. eso es importante con lo que estás mencionando del pecho apretado. No es lo mismo que yo tenga un niño con fiebre que ande correteando, que esté comiendo, ¿verdad? Que se le fue que hizo fiebre, pero después ya se le bajó y volvió a hacer su vida normal. Al niño que está postrado, el niño que no quiere comer, el niño que está con tos, que está con dificultad respiratoria. Porque eso yo lo va haciendo más complejo y es un niño que sí requiere una atención un poquito más de cerca. Doctora, cuando esa temperatura empiece, para retomar eso, porque las señoras nos consultan, y cuando ya tiene más de 40 yo me asusto mucho. Bueno, que puede... no, si ya tiene una temperatura tan alta, sí hay que llevarlo a consulta. O sea, no hay de otra, No hay entonces, de otra, doctora. sí hay que llevarlo a consulta. La fiebrecita, que tal vez el chico anda bastante bien, como le decía, ¿verdad? Y que se está controlando, no es necesario, ¿verdad? O sea, no es que no sea necesario, sino que uno como mamá lo va observando, ¿verdad? Cómo va la evolución. Pero si es un chico que decimos nosotros como se poncha, ¿verdad? Que es un chico que hay algunos chicos que vienen en un estado de deshidratación muy alto, ¿verdad? Muy grave, que vienen ya que no se quieren mover, que están postrados, es un niño sin energía. A ese niño, por ejemplo, definitivamente hay que llevarlo a urgencias a consultar. Y uno cuando llega a la consulta, uno le ve el aspecto al niño. O sea, es un aspecto que se dice, caramba, Sí, se ve está- mal, está se ve malito, mal. Sí, como porque hay como una palidez que hay en la fiebre que usted dice, caramba, es un niño que está enfermo, ¿verdad? Muy bien, doctora. Doctora, muchísimas gracias. mucho gusto. O sea, ya nos dio una guía para que los Sí. papás estén más tranquilos y saber cuándo actuar. Y eso Muchas es- gracias. Muchas gracias, con mucho gusto, que tengan buen día. Excelente, doctora, muy amable. Vamos a una pequeña pausa comercial.